Ok, ahora sí está conectado el profesor José Col. ¿No está escuchando, profesor José Col? Hola, profesor, ¿cómo está? Está conectándose el audio. Sí, ya. Muy buenos días, profesor. Buenos días. Gracias, Julio. ¿No está escuchando, profesor José Col? Oh, pero creo que se cayó. Está conectándose el audio. Se desconectó nuevamente. Ok. Gracias, Julio. Oh, pero creo que se cayó. Sí, se desconectó el profesor, pero bueno, está en eso. Entonces, bueno, William, te dejo la administración. Ok, Ya está la transmisión en vivo de YouTube, ya está puesta, ya está funcionando. Sí, se desconectó el profesor, pero bueno, está en eso. Entonces, bueno, William, te dejo la administración. ok. Gracias, Julio. Vale, pues, cualquier cosa me avisa, aunque yo voy a estar en la calle y no va a poder ayudar mucho si se presenta algún problema, ¿ok? Ok. Dale, gracias, Julio. Espero que no pase nada raro. Cónchale, sí. Bueno, vamos a esperar que se Sí. conecte el profesor José Col. Ya el profesor Col se está uniendo. Ok, es que cuando el clima está así es como más inestable la Mucho, conexión. ¿verdad? Muy Sí. inestable. Sí. Vamos a esperar que se termine. Buenos días, Profesor, ¿cómo profesor. está? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está? Profesor, Bien, profesor, buenos días. vamos a aprovechar, disculpen, buenos días. Vamos a aprovechar con ya comenzar la defensa porque la inestabilidad en las conexiones creo que es muy grande y este Sí, momento de conexión hay que aprovechar. Sí, Entonces, buenos claro. días, vamos a dar comienzo a la defensa pública del trabajo de ascenso, intitulado Relación entre calidad del servicio y seguridad en una red Wi-Fi convergente, para optar a la categoría de profesor, categoría titular. Para lo cual el ponente, el profesor Carlos Moreno, debe cuenta con no menos de 30 minutos y no más de 45 minutos. Luego de escuchar la presentación del profesor Moreno, pasaremos entonces a la sesión de preguntas. Al finalizar la sesión de preguntas, pasaremos a hacer la deliberación, según lo reglamentado. Creo que el jurado está de acuerdo en esta manera de metodología de cómo vamos a trabajar, que es lo típico, realmente como está. Así es. No es más que entonces le doy la palabra al profesor Moreno. muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para comenzar la presentación. Ah, Yo también voy a apagar el video para aprovechar ancho de banda y ya se puede ver claramente Sí, la Carlos, podemos presentación. ver, yo lo puedo ver. sí, ¿Sí? perfecto. Ok. Ya, perdón. Ok, Sí. vamos a comenzar. Aló, aló. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Muy buenos días a todos. Eh, muchas gracias por asistir. A continuación, daré comienzo a la defensa de mi trabajo de ascenso en la Universidad Central de Venezuela, el cual tiene por nombre Relación entre la calidad de servicio y la seguridad en una red Wi-Fi convergente. Tengo que agradecer profundamente a la colaboración por parte de Eliesa y de Teleconsult Paris, escuela francesa, y por otra parte al CSH de la UCB por haber eh, proporcionado equipamiento que conllevó a la culminación de este proyecto. Los puntos que serán presentados a continuación son los siguientes. En primer lugar, una motivación breve de por qué este proyecto tiene pertinencia en la actualidad, cuál es el estado del arte que tiene que ver con las redes Wi-Fi, las arquitecturas con el protocolo ZIP, WebRTC, la calidad de servicio y la seguridad en redes IP.
Posteriormente hablaremos del problema en la formulación, cuáles son las preguntas de investigación que nos guiaron en el proceso, cuál es el problema que se planteó, los objetivos y el contexto. Por otra parte, después hablaremos del marco metodológico que está conformado por 3 grupos de experimentos para posteriormente llegar a los resultados, análisis, las conclusiones, perspectivas futuras y se mostrarán algunas de las publicaciones que fueron el resultado de este trabajo. Posteriormente estará la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos que comenzar diciendo que entre el año 1990 y el año 2021 ha habido un proceso de transformación en las redes de comunicación en donde ahora se transmite voz, video y datos en la misma plataforma, lo que denominamos la convergencia de servicios. Ahora tenemos equipos que no solamente son computadores, ahora hay teléfonos de voz sobre IP o de video sobre IP, teléfonos inteligentes, cámaras de televisión, etc. Y por lo tanto, se han desarrollado protocolos de señalización, inclusive bajo estandarización, como por ejemplo el H323 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el protocolo SIP, digamos, que ha sido potenciado por parte de la IETF, que no solamente funciona sobre el protocolo IP versión 4, sino ahora IP versión 6, con el Internet de las cosas inclusive. Tenemos arquitecturas peer-to-peer, P2P, los cuales cada vez son más comunes, y tenemos el WebRTC, que ha sido el resultado no solamente de un esfuerzo empresarial, sino también de la estandarización por parte de la IETF y W3C. Estas arquitecturas necesitan tener 2 aspectos fundamentales, lo que es la calidad de servicio y la ciberseguridad. Y al mismo tiempo, estas arquitecturas se pueden utilizar sobre las redes NGN e inclusive sobre una red Wi-Fi hogareña. El enfoque de nuestra investigación fue hacia las redes Wi-Fi principalmente, ya que existen gran cantidad de empresas y organizaciones que tienen redes multimedia en sus redes locales. Esto posteriormente será replicado en las redes 4G, 5G y eventualmente 6G y posteriores. Por lo tanto, hay que considerar la relación que hay entre la calidad de servicio y la ciberseguridad. En cuanto al estado del arte de nuestra investigación, tenemos que recordar que las redes Wi-Fi han tenido un proceso de desarrollo desde los años 1997 hasta la actualidad. Se han creado estándares, sin embargo, actualmente los estándares que más se utilizan son el IEEE 802.11n y el IEEE 802.11ac. Ambos están principalmente en el mercado y permiten anchos de bandas de canal de 20, 40, 80 y hasta 160 MHz. Pueden trabajar ambos en las bandas de 2,4 GHz o en la banda de 5 GHz. En nuestra investigación nos enfocamos en la 802.11n, que es la que comercialmente todavía gobierna el mercado y ha sido el resultado de múltiples investigaciones. En el caso de las redes Wi-Fi, lo que llamamos el acceso al medio se realiza con el protocolo CSMACA, que es el acceso múltiple por detección de portadora, bajo una función de coordinación distribuida. En este caso, cuando el medio está ocupado, la trama se va a transmitir, o vamos a decir que se van a modular las subportadoras luego de un tiempo de IFS que depende del estándar, puede ser aproximadamente 2 microsegundos, y hay una ventana de contienda cuyo tamaño se va incrementando de acuerdo al número de intentos cuando se quiere transmitir, hasta que finalmente se logra esa transmisión. Es de destacar que cada vez más vemos las redes Wi-Fi, no solamente en redes locales, digamos, en redes metropolitanas, inclusive en redes Wi-Fi outdoor, a nivel de alcaldías, gobernaciones. Por otra parte, el protocolo SIP se utiliza cada vez más sobre las redes Wi-Fi. Hay aplicaciones que se utilizan sobre el sistema operativo Android y es el resultado de 2 esfuerzos en paralelo que fueron expuestos en California en el 22 de febrero de 1996. Una propuesta sobre el protocolo UDP por parte de 2 investigadores privados y por parte del estudiante doctoral en la Universidad de Columbia, de origen alemán, Henning Schultring, basado sobre TCP. Esto conllevó a una primera alternativa que fue denominada el RFC 2543 y posteriormente hubo unas modificaciones y se conformó el RFC 3261, que es el que utilizamos actualmente
en nuestras redes de comunicaciones convergentes. Se crearon dos grupos de trabajo, los cuales son ZIP para mejoramientos y ZIPing para aplicaciones, y esto constituye un estándar propuesto. Sin llegar a ser el tope de la escala de estandarización de la IETF, se utiliza ampliamente desde el año 2002. Este protocolo se utiliza para establecer, mantener y liberar conexiones multimedia, inclusive para juegos y mensajería instantánea. Se conforman servidores de tipo registrar para, como el nombre lo dice, registrar la comunicación, la sesión. Hay redirección porque hay servidores que le indican al cliente cuál es el mejor servidor, y los servidores de proxy, que son los que realmente redireccionan la llamada. Por otra parte, tenemos mensajes de solicitudes y respuestas. Los de solicitudes tienen un conjunto de, digamos, tienen una primera línea que se llama request line, un conjunto encabezado y la descripción de la sesión propuesta, y las respuestas tienen el status line en la primera línea encabezado y también acuerdan con esa descripción de la sesión. Este protocolo es escalable y se ha utilizado inclusive dentro de otros protocolos en redes inalámbricas, como el caso de IMS. Ahora, ¿qué ocurre con el protocolo ZIP cuando lo utilizamos sobre una red Wi-Fi? Fíjense, por una parte, hay retransmisiones que van a tener características diferentes dependiendo de que utilicemos UDP o TCP. Si utilizamos TCP, el protocolo TCP tiene el mecanismo de la ventana deslizante para las retransmisiones. Si utilizamos UDP, se le da al protocolo ZIP la posibilidad de retransmitir. Cada cierto tiempo se espera por una confirmación transicional. Si no se puede realizar, se vuelve a transmitir. Esto se incrementa en las redes Wi-Fi. Y esto se puede realizar, o vamos a decir, la retransmisión hasta 7 veces para el tipo de mensajes de invitación. Para el tipo de mensajes que no son de invitación, como por ejemplo BY, hay un mecanismo diferente. Pero en ambos casos se parte de 500 milisegundos. Llega hasta un máximo de 4 segundos por defecto, lo que llamamos el T2, de acuerdo a las recomendaciones de la IETF. Por otra parte, hay una debilidad que ha existido en el protocolo ZIP a nivel de conferencias punto multipunto, y eso conllevó digamos, la creación de una arquitectura multimedia multipunto, la cual fue el resultado de mi tesis doctoral en el año 2009. Esta es la arquitectura ZIP Multicast, en la cual se basa el primer grupo de experimentos de nuestro estudio, que tiene 3 módulos, lo que llamamos el extensor ZIP, el cual reúne a los agentes de usuario, se conectan a un denominado agente pasarela de multidifusión, y hay un gestor de multicast que va a decidir cuál es el mejor MGA al cual se va a conectar. Esta arquitectura se ha venido mejorando progresivamente hasta que en el año 2014 le coloqué un algoritmo genético en el Multicast Manager para que se definiera cuál es el mejor MGA luego de utilizar una matriz de adyacencia y grafos. Esto fue publicado en el año 2014 en el CIMENIX, el Congreso CIMENIX de Margarita, y posteriormente en la ciudad de Orlando, en Estados Unidos, en el año 2014 también. Esta arquitectura es de gran interés porque tiene antecedentes de otros mejoramientos de los cuales pudiera hablar luego de esta presentación, si se desea. Ahora, por otra parte, en paralelo, la arquitectura web RTC ha ganado fuerza desde el año 2011, cuando la empresa Google la desarrolló, y por otra parte, han habido procesos de estandarización por parte de la IETF. En el plano de señalización, tenemos que utiliza en capa 4, el protocolo TCP, utiliza el TLS, que va a proveer seguridad. Aquí estamos ya entrando en la parte de seguridad. Va a poder cifrar, va a haber autenticación y va a haber una integridad, una chequeadora de integridad. Se utilizaría el protocolo HTTP e inclusive puede utilizarse WebSocket, y sobre WebSocket se puede utilizar para encapsular mensajes ZIP, de tal forma que hay una compatibilidad con el mundo ZIP. Y por otra parte, en el plano de media, podemos utilizar el DTLS, porque DTLS se emplea con protocolo UDP para cifrar, para integridad y autenticar igualmente, y le da unas características mejores en rendimiento en una red inalámbrica inclusive. Eso lo vamos a ver con los resultados más adelante. Entonces, también utilizamos RTP, pero con cifrado también en capas mayores, es decir, va a haber un cifrado en 2 niveles, y autenticación con SRTP, y se usan lo que se llama las APIs
porque ya estamos hablando de programación web, con el RTC Peer Connection. Y por otra parte, se pueden transmitir datos con otro protocolo de transporte, el SSTP, que minimiza el error de head of line o head of blocking, que es que cuando una muestra de voz se elimina, no hay que enviar las demás, sino que las muestras tratan de estar en el mismo segmento. Y de TLS también tiene esa característica, a diferencia de TLS. Esta arquitectura contiene inclusive, vamos a hablar un poco de los códecs. Se pueden utilizar códecs como ISAC y LBC que permiten tasas de entre 10 y 13,3 kbps por segundo. También existe el Opus, que es el que nosotros utilizamos en nuestra investigación, que tiene tasas fijas o variables entre 6 y 510 kbps por segundo. En cuanto al video, tenemos el códec BP8, que es comparable con H264. Se utilizan buffers de jitter para minimizar ese efecto. Y en el caso del transporte, como dije anteriormente, se puede utilizar SRTP e inclusive hay unos servidores denominados Stone o Turn que van a permitir trabajar cuando las redes son privadas a los extremos. Ahora, en cuanto a calidad de servicio y seguridad, existe estandarización por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Existen las recomendaciones E800, G1000, que tienen que ver con las definiciones básicas. La Y1541 tiene aspectos ya cuantitativos en donde hay recomendaciones de los niveles en cuanto a algunos indicadores, como por ejemplo tasa de pérdida de paquetes, transmisión de extremo a extremo. Realmente la transmisión de extremo a extremo es profundizada en la G114. Se establece, por ejemplo, que no debe ser mayor a 150 milisegundos en un sentido si el servicio es bidireccional y 400 milisegundos si no es bidireccional. Y hay algunas recomendaciones que tienen que ver con seguridad de la información y otros sobre mecanismos de qué protocolos se pueden utilizar. Es ahí donde vemos que han habido esfuerzos en ambas áreas. Ahora, cuando hablamos de los indicadores para nuestro estudio, hay que hablar primero de la latencia, la cual tiene relación con la transmisión de extremo a extremo por varios aspectos que tienen que ver con propagación, serialización, conmutación, entre otros, de los equipos intermedios. El jitter tiene que ver con la variación de ese retardo, porque es una variable estadística. La tasa de pérdida de paquetes, siempre va a haber una tasa de pérdida de paquetes, porque hay tramas que no se van a poder retransmitir por alguna razón. Existe un parámetro del cual se habla mucho, que es el delta, que es la diferencia de tiempo entre dos tramas consecutivas y el tiempo de respuesta que viene del área de conmutación de circuitos, pero cada vez se utiliza en las redes de conmutación de paquetes, específicamente, principalmente en las redes IPTV. Nosotros consideramos estos aspectos para nuestro estudio y en cuanto a la seguridad, tenemos la confidencialidad que se puede lograr con el cifrado, la autenticación para lograr la confianza con una autoridad de certificación externa, como vamos a ver en nuestros experimentos, la integridad, el chequeo de los mensajes y el no repudio para verificar que la fuente emitió un dato específico. Estos aspectos son considerados en nuestro estudio. Entonces, cuando vemos el estado del arte, hay un conjunto de trabajos que tratan de relacionar la calidad de servicio y de seguridad en forma genérica. Esto fue el primer grupo de papers que fueron consultados y analizados. Sin embargo, no tienen relación directa con el protocolo SIP, ni el protocolo, ni la arquitectura WebRTC, pero sirven de base para el estudio. Por ejemplo, Poriasoft hace un modelaje en donde introduce la calidad de servicio y la seguridad en el mismo modelo. Sarma habla de un clasificador KNN en donde se clasifican archivos de acuerdo a 4 niveles de seguridad. Su habla de computación en la nube y establece un estudio en el cual no obvian la seguridad. Y Wang hace un estudio en redes cognitivas, cuando digo Wang es Wang y todos, por supuesto, igual que arriba, en donde ellos consideran ambos aspectos con igual importancia. Hay otro conjunto de artículos que han sido consultados en relación a voz sobre IP y SIP. En el caso de Shen y otros, se estudia el impacto de TLS sobre SIP y este trabajo tiene importancia porque uno de los autores es Henning Schultring, uno de los creadores. Ellos dicen que hay debilidades de TLS sobre SIP, lo cual también nosotros corroboramos en nuestros resultados. Por otra parte, Alune, estudia cómo es el efecto del ancho de banda en las transmisiones de voz sobre IP. Y efectivamente sí tiene un efecto, por supuesto.
Y en el último aspecto, el último trabajo que consultado de esta parte está Tsetse y otros, en donde se hace un estudio sobre el 800.11 AC. Ha sido el único estudio que se ha realizado sobre esto que hemos conseguido. Y los índices se degradan, de calidad de servicio son degradados a medida que realizan las pruebas, principalmente cuando se inyectan tráficos adicionales, que eso sería como una especie de perturbación en el sistema. Por otra parte, hay trabajos que tienen que ver con calidad de servicio, pero no con calidad de servicio y seguridad, como por ejemplo Kim y otros, en donde se establece un servicio de live streaming basado en WebRTC y existe la posibilidad de hacer un balanceo de recursos para tener un mejor rendimiento. Sin y otros hacen un desarrollo de una plataforma para redes móviles con buen rendimiento. El tercer caso de Yorotech y todos hacen una comparación de calidad en parámetros de calidad de servicio para videoconferencias WebRTC con lo que llamamos un bridge de conferencia en nubes privadas y públicas. El último trabajo, aquí se hizo un estudio de cómo es esa correlación entre la carga de trabajo del servidor WebRTC y los códecs. Mientras mayor complejidad tiene el códec, obviamente tiene un efecto. Y estos dos últimos trabajos son más recientes y fueron el resultado de una recomendación de unos jurados de un artículo que voy a presentar en Estocolmo en agosto próximamente, en donde relacionamos la calidad de servicio y la seguridad en una red con WebRTC. Digamos que estos artículos son interesantes porque hoy en día hablamos de calidad de la experiencia, algo que va más allá de calidad de servicio, porque hay que considerar los aspectos de contexto, es decir, si es una red inalámbrica, no inalámbrica, los aspectos personales y los aspectos del sistema. Y el resultado es que los aspectos del sistema, los que consideramos para nuestro estudio, tienen mayor peso que los otros dos. Y por otra parte, se han hecho estudios que se colocaron se publicaron con García y otros, que hablan de cómo evaluar la calidad de servicio. Como WebRTC está influenciado por la programación web, se evalúa desde el punto de vista de la calidad de servicio para programadores web. Ahora, el problema que se nos presenta ahora es, por una parte, con las preguntas, podemos interrogarnos, ¿es posible conformar una arquitectura de software libre convergente con software en dispositivos o terminales sobre Wi-Fi que proporcionen un nivel adecuado de calidad de servicio y seguridad? Porque la idea es tener un balance entre ambos aspectos, como ya verificamos en el estado del arte. Segundo, ¿qué relación existe entre la calidad de servicio y la seguridad, pero en una red convergente dentro de una red Wi-Fi? Es decir, a nivel de capa física, capa de enlace, tenemos Wi-Fi que tenemos encima. ¿Qué influye más sobre la calidad de servicio? ¿La implementación de seguridad sobre la señalización o sobre el tráfico de media? Son preguntas que uno se hace normalmente. De tal manera de que el problema tiene que ver con lo siguiente. La arquitectura así multicast creada, hay que evaluarla desde varios puntos de vista. Ha sido evaluada, pero no se había evaluado en una red Wi-Fi y no se habían considerado aspectos de calidad de servicio que ahora sí se hicieron y qué relación tienen con la seguridad. Se desconoce el efecto de la implementación de políticas de seguridad sobre la red Wi-Fi, no solamente en esta arquitectura SIP multicast que ha sido desarrollada progresivamente, sino también sobre una SIP convencional, inclusive ahora con teléfonos inteligentes, y sobre una red WebRTC, que se basa en WebRTC. De tal manera de que el objetivo general es establecer relaciones entre indicadores de calidad de servicio y de seguridad en una red Wi-Fi convergente. Los específicos para lograr ese objetivo general serían revisar el estado del arte de la relación entre calidad de servicio y seguridad, tal como se realizó, seleccionar los indicadores de calidad de servicio y de seguridad en distintos escenarios de una red Wi-Fi convergente, realizar montajes para medir las variables, había que decidir cómo eran esos test beds, realizar estudios de relaciones entre indicadores de calidad de servicio y niveles de seguridad, una vez que se elegían esos indicadores, y proponer políticas que puedan mejorar el desempeño en ambos aspectos. Esta investigación se realizó en un contexto en el cual se contó con el financiamiento del CSH y también en los últimos de los 3 grupos de experimentos, se utilizaron las computadoras y los equipos, pero en los otros 2 contamos con equipamiento de la empresa Business IT Solutions, gracias a mis tesistas, y por eso quiero agradecerles a Eduardo Grimaldi
Reinaldo Rivero y a Penélope Canadel, porque gracias a ese equipamiento pudimos culminar este trabajo de investigación. De hecho, forman parte de esta línea de investigación y este proyecto macro. Se han considerado recomendaciones en el área de seguridad en redes por parte de grupos de investigación y empresas que han contribuido. Hay mucha información al respecto. Sobre todo hoy, en este tiempo en el cual, digamos, los tipos de ataques en la Internet son cada vez más frecuentes. Y por eso es que ha perdido a veces inclusive credibilidad el aspecto de las criptomonedas, por ejemplo. En el marco metodológico hay 3 grupos de experimentos, como dije anteriormente. El primer grupo de experimentos consistió en la arquitectura SIP Multicast, a la cual hice referencia, en donde se utilizaron 3 computadoras con una arquitectura Pentium Dual Core con un procesador de 2,80 GHz, 2 GB de RAM, Windows 7 con 32 bits. Se implementaron, bueno, estaban implementadas el Multicast Manager y el MGA dentro de una máquina virtual. Ahí tenemos el servidor Asterisk con una versión que precompilada que es el Elastix en una red Wi-Fi basada en el estándar IEEE 802.11n en la banda de 2.4 GHz, específicamente en el canal 6. Y en los softphones utilizamos Jitsi, un proyecto de software libre que se basa en las librerías Jitsi y Jane SDP. Utilizamos como máquina virtual a VirtualBox. La arquitectura interna de los softphones está conformada por estas 3 clases. En el plano de señalización, la clase, digamos, los APIs JaneZip conforman la lógica del softphone. Pudiera utilizarse para el MGA también. No fue nuestro caso, lo utilizamos para el softphone. El SDP Manager fue creado a partir del Jane SDP y tenemos una interfaz gráfica. Esto es el plano de señalización. Y en el plano de media tenemos 3 clases, las cuales provienen del Java Media Framework, que es un conjunto de APIs que también se puede utilizar. Entonces, esto es la arquitectura interna de Jitsi. Ahora, la versión del Java Media Framework fue JMF 2.1.1e, define un conjunto de archivos. El JaneZip contiene un conjunto de jar.jars, que son archivos de Java, igual que el Jane SDP. Y hay otras APIs que se utilizaron, que fueron el Jakarta y el Unit, además de todas las que fueron creadas basadas en las librerías Jane SDP. Todo esto es lo que conforma. Ahora, ¿cómo medir en ese primer grupo de experimentos? Porque en ese primer grupo de experimentos nos enfocamos solamente en medir el tiempo de establecimiento y tiempo de liberación cuando colocamos WPA2, que es el estándar que más se utiliza actualmente y que tiene sus debilidades también, y por eso ha salido el WPA3, que todavía no existe en el mercado a gran escala. Cuando nosotros conectamos el zip extensor con el MGA adecuado, porque el MM le dio la información, entonces hay un conjunto de mensajes que se intercambian. El tiempo de establecimiento es la diferencia de tiempo entre cuando se envía el primer mensaje invite y cuando se envía el mensaje de acknowledge. Esto lo hicimos como un indicador para el tiempo de establecimiento. Para el tiempo de liberación, cuando se envía un mensaje bye, cuando se recibe el mensaje OK. Se hicieron 30 mediciones en el caso con WPA2, sin WPA2, con tiempo de establecimiento y con tiempo de liberación, cumpliendo con las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde dice que cada medición se tiene que realizar con un mínimo de 1 minuto para que las muestras sean representativas. Utilizando el analizador Wireshark pudimos captar esas tramas. Es de recordar que para la autenticación o para el cifrado, inclusive, vamos a decir que hay un suplicante y un autenticador. Esto pudiese ser el zip extensor y esto es el MGA. Bueno, perdón, este sería el router Wi-Fi en realidad, ¿ok? Se intercambia un conjunto de mensajes de tal forma de que hayan 2 claves PMK a los lados, de los cuales surgen 2 claves PTK, y de esas claves PTK sale una de cifrado de 128 bits y una de integridad, por utilizar con 64 bits. En el caso del cifrado, utilizaríamos AS128, que es el que se utilizó en este caso, sistema de encriptamiento avanzado. En el segundo grupo de experimentos hay una arquitectura zip, pero punto a punto tradicional, donde tenemos dos teléfonos inteligentes con software Zoiper sobre teléfonos Samsung del modelo Samsung S5, LG K10, con una FreePBX, es decir, una versión también precompilada de Asterisk sobre una máquina virtual, pero ahora sobre VMware
Pro 15.5. Aquí utilizamos un proveedor de autoridad de certificación que es Let's Encrypt y utilizamos el WarSec para medir igualmente. Y además de eso, hicimos una particularidad. ¿Por qué no dividimos? O sea, dividimos en 3 niveles de seguridad. Un primer nivel, cuando yo digo sin seguridad, es sin seguridad en capas altas, porque en capa baja tenemos WPA2. Ahora escalamos el problema, ¿ok? Como hay una falla en Wi-Fi a nivel de seguridad, con el ataque crack de reinstalación de llaves, lo cual está documentado en la Universidad de Leuven en Bélgica, escalamos y las recomendaciones que se hacen por parte de los investigadores es que utilicemos HTTPS, es decir, utilicemos protocolos de capa superior adicionales, ¿ok? Entonces, sin seguridad en las capas altas, con seguridad en la señalización, pero no en la media, y tercer nivel con seguridad en la señalización y en la media, de tal forma que tenemos 3. Nosotros medimos el tiempo de establecimiento entre el mensaje invite y el primer mensaje RTP en el primer caso, en el segundo caso, en el nivel 2 de seguridad, entre el primer mensaje de invitación y el primer mensaje RTP, pero por supuesto que estos mensajes están cifrados porque la señalización se está cifrando en este momento con el protocolo TLS, y en el tercer caso tenemos adicionalmente un cifrado sobre, y autenticación inclusive, sobre los mensajes de media. Se utiliza el protocolo RTP, que él de por sí tiene una capacidad de manejar la calidad de servicio. Y cuando le colocas el cifrado y la autenticación, le da características de seguridad adicionales al protocolo SRTP. En el tercer grupo de experimentos, ya utilizamos también 3 niveles de seguridad con las mismas características. La diferencia es, la señalización es con TLS, pero la media sería con DTLS en el último nivel, en el tercer nivel, no SRTP. Aunque la arquitectura WebRTC lo soporta, nuestro enfoque no se realizó con SRTP, no fue posible. Ahí utilizamos EasyRTC, que es un framework para WebRTC. Hay varios, hay unos que... Y de paso, WebRTC es la base del Cisco Webex, que es la competencia más fuerte que tiene el Zoom. De hecho, en el cuadro de Gartner de tecnología, los líderes son el Microsoft Teams, Cisco Webex y Zoom. Entonces, EasyRTC es un framework del WebRTC. Utilizamos una red Wi-Fi igualmente, basada también en 800.11n, al igual que en los otros grupos de experimentos, en el canal 6, en la banda de 2.4 GHz. Utilizamos un router Huawei HG541B1. El servidor de señalización WebRTC está dentro de una máquina desde donde hicimos la llamada telefónica a un celular inteligente LG K10. Y esta arquitectura, el servidor, se basa en lo que llamamos el Node.js, que es una forma de mejorar el funcionamiento de los hilos de programación en ese código. Y utilizamos 2 browsers a los lados, que es el Canary Chrome, que es una versión de Google a la cual se puede modificar los aspectos de seguridad, y por eso pudimos jugar con colocarle seguridad en la señalización nada más, y luego en la señalización y en la media. Tanto en este tercer grupo de experimentos como en el segundo consideramos el tiempo de establecimiento, liberación, jitter, tasa de pérdida y delta. Aquí utilizamos el delta max, en el segundo grupo utilizamos el delta media. Aquí podemos ver el tiempo de establecimiento, cómo lo medimos, luego de que hay una interacción con los servidores Stun y Turn, porque están en redes privadas, pero protegidas por protocolo NAT. En el segundo caso tenemos también la señalización está en TLS, ya hay un cifrado sobre la señalización. Y por supuesto, en el tercer caso hay sobre la media, un cifrado inclusive. ¿Okay? Entonces, de tal manera que eso es para el tiempo de establecimiento. Para el tiempo de liberación consideramos cuando se envía el último mensaje stun binding, que sería como equivalente a un byte en el protocolo ZIP, se recibe el último mensaje UDP, y eso lo hicimos en los 3 niveles de seguridad de la arquitectura. Vamos a entrar ahora a los resultados de análisis de nuestra experimentación. En primer lugar, pudimos observar que para el tiempo de establecimiento hubo un incremento de ese tiempo de establecimiento cuando colocamos WPA2 y aumenta el coeficiente de variación. Es destacar que en este caso hay un intercambio de mensajes bastante grande. Son
aproximadamente 6 mensajes. El tiempo de liberación promedio baja y baja el coeficiente de variación y hay menos mensajes en este caso. ¿Ok? Esto se puede interpretar quizás porque cuando hay mayor cantidad de mensajes, hay mayor cantidad de caos, si se puede decir, en el sistema. ¿Ok? Del punto de vista de estabilidad, el WPA2 introduce más inestabilidad al sistema. ¿Ok? Por más que haya un efecto de cifrado, que en muchos casos se dice que hay como un buffering que no debe ser muy alto porque si no hay un problema de buffer bloat también. Vimos que en el caso del tiempo de establecimiento, la seguridad aumenta el coeficiente de variación entonces, y en el caso del tiempo de liberación, lo disminuye con menos cantidad de mensajes. El tiempo de establecimiento en el segundo grupo también aumenta, ¿ok? Con la arquitectura SIP con 2 teléfonos inteligentes, igual que en el primer caso. Y también aumenta el coeficiente de variación entre el primero y el tercer nivel. Esto tiene probablemente la misma explicación. En el segundo grupo de experimentos, el tipo de liberación, hay un mejoramiento, como podemos observar, entre el primer nivel y tercer nivel, que coincide también con el caso anterior. Es decir, con la arquitectura SIP multicast. ¿Okay? Y también hay una degradación del coeficiente de variación, de tal manera de que es coherente, pareciera coherente nuestro razonamiento. En cuanto al jitter, hay un mejoramiento en... eso se midió en el servidor central, porque no se puede medir en los equipos terminales inteligentes. Hubo un mejoramiento del promedio y aumentó el coeficiente, mejoró el coeficiente de variación. ¿Okay? Y da la casualidad de que aquí utilizamos el protocolo SRTP que maneja mejor la calidad de servicio, porque está creado o viene del RTP que maneja la calidad de servicio extremo a extremo, y lo que hacemos ahora es complementarlo con seguridad. En cuanto a la tasa de pérdida de paquetes, hay un mejoramiento y eso también seguramente tiene relación con el uso de RTP. Cuando le colocamos funciones adicionales de seguridad, lo que estamos es mejorando el aspecto de seguridad, pero se mantiene el buen funcionamiento a nivel de calidad de servicio. En cuanto al coeficiente de variación disminuye, hay un empeoramiento, quiero decir, cuando digo, hay un empeoramiento en el sentido de que aumenta. ¿Okay? En el segundo grupo de experimentos, con el retardo entre tramas, vemos que hay un mejoramiento tanto en el promedio y el coeficiente de variación también tiene una disminución, hay menor dispersión. Esto pudiera interpretarse de muchas maneras. ¿Okay? En el tercer grupo de experimentos, ahora el tiempo de establecimiento empeora y se puede deber quizás a las características del web RTC. El coeficiente de variación va a aumentar también, va a aumentar esa dispersión. Y fíjense que no utilizamos el protocolo RTP, ¿okay? Pero claro, en este caso hay que recordar, el tiempo de establecimiento es cuando mando un mensaje, si se puede decir, de invitación y cuando recibo el primer paquete, pero no estamos utilizando ese RTP, de tal manera de que DTLS solo pareciera que no funciona adecuadamente a nivel de calidad de servicio. Sin embargo, sí a nivel de seguridad, porque va a haber un cifrado y va a haber otros aspectos importantes. También en el tiempo de liberación hay un comportamiento que no es tampoco tan agradable, en el sentido de que la media se empeora, aumenta el tiempo de liberación, y también estamos en presencia del protocolo de TLS y no de SRTP. Sin embargo, el coeficiente de variación mejora. Cuando vemos el jitter en audio y video, vemos que entre el primer nivel y el tercero mejora en el caso del audio, pero no mejora en el caso del video. Es destacar que el video tiene unas características diferentes. Con el códec Opus, la tasa de transmisión es menor. Con el códec BP8, la tasa de transmisión, por supuesto, es de hasta 1,77 megabits por segundo. Y las muestras, como hay una compresión variable, muestras pueden ir en otros registros de TLS. De tal manera que puede ser que eso tenga que ver con este comportamiento. En cuanto a la tasa de pérdida de paquetes, hay un empeoramiento en ambos casos entre el primer nivel y el tercer nivel. Es decir, introducir DTLS pareciera que crea, aumenta la tasa de pérdida de paquetes. Sin embargo, el coeficiente de variación
es menor en ambos casos, como podemos observar. En cuanto al delta max, hay un mejoramiento con audio y una disminución con el video entre el primer nivel y el tercer nivel. Probablemente tiene que ver con la misma causa, que hay una correlación quizás entre estos procesos y las muestras, el tamaño de las muestras y posiblemente los códecs. Por eso es que hay que hacer estudios posteriores con otros códecs. Si resumimos todo, podemos observar que hay en los 3 grupos de experimentos, al implementar la seguridad, fíjense, aumenta el tiempo de establecimiento, pero en el caso del primer grupo y el segundo grupo, disminuye el tiempo de establecimiento, a diferencia del grupo 3. A nivel de media, estos indicadores de jitter, tasa de pérdida de paquetes y el delta son mejores en el segundo grupo de experimentos que en el tercer grupo de experimentos. Pareciera que SRTP tiene un mejor comportamiento a nivel de calidad de servicio, pero por supuesto, el SRTP se puede utilizar inclusive sobre el tercer grupo de experimentos. Eso no se hizo en este proyecto, se puede hacer posteriormente. Se puede usar DTLS y SRTP de tal manera de que los indicadores que en el lado derecho no son adecuados, no es que no son adecuados, sino que se empeoran, sean mejores, porque en general todo cumple con las recomendaciones de la UIT, lo cual voy a exponer en Estocolmo entre el 13 y el 15 de agosto. En cuanto a los coeficientes de variación, podemos ver que inclusive en ese caso, sí disminuye el coeficiente de variación en el tercer grupo de experimentos y disminuye el coeficiente de variación en el tiempo de establecimiento y tiempo de liberación. Pareciera que hay mayor estabilidad en este caso. Que, claro, estamos hablando de una red local, pero en el caso de las redes amplias hay otro razonamiento que fue parte de los experimentos que realizamos, pero no está incluido en este tomo porque es considerando la red WAN. De tal manera que llegamos a las conclusiones de nuestro estudio diciendo que definitivamente existe una relación entre la calidad de servicio y la seguridad con características diferentes dependiendo de los indicadores que consideramos, tanto en calidad de servicio como en seguridad, es decir, niveles de seguridad. Es posible, en segundo lugar, conformar una arquitectura de software libre convergente con softphone o terminales Wi-Fi con niveles adecuados, porque los retardos son muy por debajo de 150 milisegundos. El jitter está muy por debajo de los 30 milisegundos, tal como dicen las recomendaciones de la UIT. La tasa de pérdida de paquete es bastante baja relativamente, menor a 10 a la menos 3. Inclusive el delta, del cual no se habla tanto en las recomendaciones, pero sí hay en algunos white papers, se recomienda que sea menor a 150 milisegundos y aquí está muy por debajo. La seguridad sobre la señalización influye sobre el tiempo de respuesta y sobre la media también, pero en ambos casos no se puede generalizar. ¿Qué influye más, sobre la señalización o sobre la media? Depende del indicador que estemos utilizando. Por otra parte, en la arquitectura SIP multicast sobre Wi-Fi, colocar WPA2 hace un desmejoramiento del tiempo de establecimiento, pero el tiempo mejora el de liberación. Entonces, digamos que el tiempo de respuesta, habrá que decir qué es el tiempo de respuesta y qué mensajes se utilizan para el tiempo de respuesta. Porque en el primer grupo de experimentos utilizamos mensajes de señalización nada más, pero en el segundo y tercero utilizamos mensajes de señalización y de media. Cuando consideramos o los de señalización nada más o los de señalización y media, son importantes los dos. Esta fue una de las preguntas que me hicieron en la tesis doctoral en el año 2009, el jurado, el coordinador del jurado de París, y él me preguntó cuál era el mejor indicador. Yo le dije en ese momento, y lo vuelvo a repetir, del punto de vista científico, los indicadores no hay pura señalización parecieran ser más objetivos, pero cuando considera la señalización y la media, tiene una importancia hasta operacional, ¿okay? Pero ambos son importantes. El protocolo TLS se puede utilizar fácilmente, igual que DTLS, vamos a tener cifrado, revisión de la autenticación y integridad, chequeo de integridad, y TLS de todas maneras va a producir un efecto no muy adverso sobre la calidad de servicio del protocolo SIP sobre redes Wi-Fi. Esto lo pudimos nosotros observar también en los experimentos, ¿okay? Y por otra parte, el protocolo SRTP produce una disminución del jitter, del audio principalmente, en una arquitectura SIP. DTLS no mejora el jitter normalmente,
en algunos escenarios lo pueden mejorar. ¿Ok? Pero fíjese, cuando nosotros utilizamos TLS y TLS, estamos introduciendo un buffer en el sistema. Eso quizás pueda contribuir a minimizar el jitter también, siempre y cuando estos buffers no extiendan los 30 milisegundos, que es la recomendación de 30 o, vamos a decir, entre 25 y 50 milisegundos, que es la recomendación de la UIT. Porque si no, se produce el buffer bloat, del cual hablé al comienzo de la presentación. La tasa de pérdida de paquetes se puede minimizar con SRTP, pero DTLS no ayuda con eso. Por eso es que proponemos utilizar DTLS con SRTP en WebRTC, además que hay que cumplir con las regulaciones de la Unión de Europa en el caso de la legislación GDPR, que tiene que ver con cifrado. Por otra parte, el delta sí disminuye en ambos casos. De tal manera de que el trabajo futuro que vamos a desarrollar es la integración de la arquitectura web RTC en las redes de quinta generación celular y posteriores, por supuesto, 6G en adelante inclusive, del cual ya se habla, la evaluación de la calidad de servicio y la seguridad, todo lo que tiene que ver con el testing, qué indicadores utilizar. Evaluar la calidad de servicio en una arquitectura mixta, ¿sí? WebRTC con IPsec sobre Wi-Fi. Es de destacar que ya esto se ha realizado en otra tesis de la ahora ingeniero Penélope Canadell, porque esto fue introducido hace un año, en este periodo se pudo culminar. Estudio de la arquitectura SIP con WebRTC mixta sobre el estándar 11AC y sobre el 11AD, porque más adelante se van a poder utilizar. Por otra parte, probar con varios códecs, porque ya vimos que el tráfico tiene posiblemente una correlación. El tráfico de audio, tráfico de video, pero ¿qué códecs? Va a depender de lo que soporte WebRTC. Y uno de los más importantes, el uso de Machine Learning para reconocer patrones. Parte de esto ya lo fui trabajando. ¿Okay? Se introdujo un proyecto en la Universidad Politécnica de Madrid, el cual fue aceptado para su realización, contemplando Machine Learning. Lamentablemente por el COVID y otros aspectos, no pude ir a Madrid. Pero esto se puede realizar fácilmente desde acá, con el software Weka o programación en Python, inclusive con CodeLabs, que es programación y utilización de Machine Learning en la nube, o algunas otras alternativas que hemos visto. Para eso necesitaríamos, por supuesto, asesores en el área de Machine Learning. ¿Okay? En cuanto a las publicaciones, bueno, el primer grupo de experimentos conllevó unos resultados que fueron expuestos en el Congreso CIMENIC 2016 en la Universidad Simón Bolívar entre el 11 y el 13 de julio del 2016. Este artículo es el que voy a exponer vía online, porque no voy a poder desplazarme a Estocolmo, en el 13 y el 15 del 2021 en Estocolmo, en el cual no solamente se contempló el tercer grupo de experimentos en red Wi-Fi, sino también en redes WAN, lo cual hace más completo el estudio. Por otra parte, se han publicado pósters en la jornada de investigación de la Facultad de Ingeniería en el año 2016 sobre el tiempo de respuesta en una red Wi-Fi cuando le colocamos WPA2. Hay otros trabajos que, si bien parece que no tienen relación, está cómo influye el Open Data en la evolución del Internet. Fíjense, todos los datos que se pueden recabar con estas mediciones, si se hace de forma automatizada, pueden quedar grabados en un repositorio y como ahora estamos en un proceso de evolución de las redes a las redes definidas por software, en donde hay inteligencia artificial tomando decisiones a nivel de un controlador, inclusive, entonces ya empezamos a hablar de Open Data, Big Data, porque hay grandes volúmenes de datos que se pueden analizar. De hecho, Telefónica, la empresa Telefónica, tiene proyectos de Big Data con los indicadores de calidad de servicio actualmente. Aquí en Venezuela inclusive se han publicado artículos relacionados con redes mesh, porque todo este conocimiento de las redes Wi-Fi convencionales o multicast extendido se puede transferir a las redes mesh o malladas en los campos universitarios del mundo. Y también, por supuesto, la utilización de la inteligencia artificial se hace cada vez más importante en las redes de quinta generación celular. Por lo tanto, tuvimos la posibilidad de hablar de esto en una exposición de la Cámara Nacional de Empresas de Telecomunicaciones hace 2 años. El resultado de los experimentos del del segundo grupo de experimentos lo introdujimos en una revista de la Facultad de Ingeniería, lo cual está en evaluación, se ha retardado por los problemas que ya conocemos del COVID.
También la evolución del Internet de las cosas, de alguna manera, relacionado con todo esto que estamos diciendo, todo lo que hemos analizado, lo podemos colocar en una editorial de una revista que creé con mi colega de la India, el cual en este momento está conectado, son las 7 de la noche allá en la India, y mi amiga Mónica Huerta, que está en Ecuador. Ellos participaron en el artículo que vamos a exponer en Estocolmo, pero esto fue el resultado de un esfuerzo también de varios colaboradores. ¿Ok? Y ¿cómo elegimos los indicadores de este proyecto? Digamos, tuvimos la inspiración gracias a otro proyecto que realicé desde el punto de vista administrativo, que fue mi tesis de MBA en el IESA en el año 2017, que fue publicado en una revista de Springer en el 2020, que se llama Transparencia Digital y Open Data. De tal manera de que ambos mundos se pueden correlacionar. Culmino entonces diciendo, cuando la solución es simple, Dios está respondiendo. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por esta oportunidad al Consejo Universitario, gracias por la resolución 331 que permitió que esto fuese extendible no solamente a estudiantes y colegas de Venezuela, sino fuera del país. Muchas gracias. Estoy abierto a cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias por la ponencia. Ahora entramos en la sesión de preguntas y seguramente con el permiso de Francisco vamos a darle la palabra al profesor José Col. Sí. Claro. Francisco. Sí, por supuesto. Bueno, yo tenía aquí primero una observación que corresponde seguramente a un error de tipeo. Sí. En la página 25, hablando de longitud back-off, dice tamaño de la venta de contienda. Sí. Supongo que es ventana, ¿no? Es ventana, sí, profesor. Es ventana y contienda. Corregir eso entonces. Ok. Y cuando hablas del tiempo de establecimiento y tiempo de liberación y sus mediciones, hablas de 30 mediciones, ¿no? No es como muy poco. Sí, esa pregunta siempre nos la hemos hecho, ¿ok? Lo que uno quisiera tener es muchas más mediciones, ¿ok? Pero lo importante, lo relevante, es lo que dice la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de que cada medición que tenga una duración de 1 minuto. Eso es lo relevante. Lo importante es la cantidad de paquetes que se toman en la medición con el Wireshark, por ejemplo. No solamente se puede utilizar el Wireshark, sino también otros analizadores de protocolo. El Wireshark es el que se viene utilizando en todos los trabajos por la facilidad de uso, inclusive de software libre. De hecho, en mi tesis doctoral, nosotros utilizamos el Wireshark. Y una de las preguntas que me hizo una de las jurados precisamente en esa tesis doctoral es si las mediciones del Wireshark, si había algún error de temporización a veces porque habían unos picos. Entonces yo le respondí en ese momento que esos picos eran normales del protocolo ZIP. Es decir, la validación, y por eso, porque esa pregunta es importante, ¿cuál es el tamaño de las muestras? Sí. Pero lo más relevante es lo que dice la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de que cuando digo muestra, es conjunto de muestras, pues. 30 mediciones, pero 30 mediciones de conjuntos de muestras, que tienen un tiempo de 1 minuto. Entonces es coherente estadísticamente, es representativo, pues. Claro, Entonces, lo ideal, también hubiera sido ideal realizarlo en varios momentos del día, si estamos hablando de una red amplia, ¿ok? Porque hay momentos de alta congestión, dependiendo del operador inclusive, ¿no? Pero como estamos hablando aquí de una red Wi-Fi, entonces no es tan relevante hacerlo en varios momentos del día. Donde puede haber una influencia quizá es qué redes Wi-Fi hubieron alrededor en ese momento también, porque recuerden lo que es la interferencia electromagnética, la interferencia cocanal, canal adyacente, porque antes que haya una asociación con el punto de red, debe hacerse un escaneo, cuál de los canales se deben utilizar en forma hack duplex, ¿no? Que aquí en Venezuela son 11 canales. De hecho, se seleccionaron los canales que tengan menos interferencia y para eso utilicé, por ejemplo, el software Insider en una computadora o Wi-Fi Analyzer en un teléfono inteligente.
Por eso elegimos los canales que elegimos en los 3 grupos de experimentos. Pero la pregunta es muy válida. Siempre hay que preguntarse si la muestra es representativa. Muchas gracias, profesor. Mira, y en la página 96, ya en las conclusiones y recomendaciones, hablando sobre el tráfico de media en la arquitectura SIP, y tú pones que la aplicación del protocolo RCTP disminuye el jitter y el retardo promedio entre tramas, y que la disminución del jitter se debe a la utilización del campo marca de tiempo. Sí, Y sí, tú pudiste estudiar cómo es que ese campo influye en el jitter. sí. Usted sabe que el protocolo RTP, que es el que se utiliza en todas las arquitecturas, en ese caso con SRTP, lo que hace es sencillamente cifrar parte de la carga útil y la autenticación, ¿ok? Ahora, ¿cómo funciona el jitter? Lo que pasa es que RTP no funciona solo. RTP funciona con RTCP, que es el protocolo de control de transmisión de tiempo real. Nunca va a haber uno RTP solo, sino siempre lo va a haber con RTP y RTCP. Entonces, cuando trabajamos con SRTP, que es RTP seguro, también vamos a trabajar con SRTCP. Entonces, ese protocolo RTCP, ¿ok? Que el que controla al RTP, ¿qué es lo que hace? Que se envían, se llaman paquetes RTCP entre los extremos constantemente, indicándose cuál es el jitter en ese momento. De acuerdo a esa información de esos PDU, esas unidades de datos de protocolo, es que hay un control de congestión de extremo a extremo, ¿ok? Y se disminuye la tasa de transmisión o se aumenta la tasa de transmisión. De esa manera, el protocolo RTCP controla al RTP. Con seguridad sería añadiéndole seguridad y integridad y autenticación en uno y en el otro. No sé si me expliqué, profesor. Sí, Es está decir, bien, ¿sí? Hay sí, un control de congestión a nivel de capa 4. entiendo. Eso no lo tiene DTLS, porque DTLS fue creado para solventar los problemas de TLS. ¿Cuáles son los problemas de TLS? Bueno, que en TLS se cifra la carga útil, pero es posible que se deba colocar la muestra de voz en varios segmentos y por lo tanto varios registros TLS. Entonces, cuando hay que descifrar un pedazo, hay que descifrar el pedazo anterior y hay que descifrar el pedazo anterior. Es decir, hay que concatenar. ¿Okay? Que ese precisamente es lo que ayuda a que en el caso de los bitcoins, a las redes de bitcoins, sea virtualmente imposible descifrar las transacciones, porque hay que descifrar un bloque a partir del anterior y a partir del anterior y a partir del anterior. ¿Okay? Entonces, en este caso se complica igualmente el descifrado de las muestras, entonces hay que retransmitir las muestras, entonces eso tiene una incidencia en la calidad de servicio. Eh, pero lo que se hace de TLS, entonces, que no hace TLS por este problema de la concatenación entre muestras para el descifrado, es que trata de que la muestra esté sola dentro de un registro, ¿ok? Que por eso es que cuando la muestra es de video es más grande y es inevitable, tiene que ir en varios, aunque uses de TLS. Entonces, si va dentro y además de eso hay un contador que está en DTLS, en el encabezado, que no existe en TLS, va a haber una reordenación también, ¿ok? Ahora, no hay suficiente información sobre DTLS en la bibliografía porque es un protocolo relativamente nuevo, ¿ok? De hecho, no lo utiliza zip, de hecho, lo utiliza WebRTC. Sin embargo, nosotros hicimos un estudio sobre esto en el año 2012 con un tesista mío que está conectado ahorita, por cierto, que fue un estudio de cómo influye DTLS en la calidad de servicio con zip. Eso fue un trabajo de unas simulaciones y eso fue en el año 2012 y yo lo nombro en el tomo, ¿no? Se llama Joshua Peña, el muchacho. Acaba de terminar su doctorado en Brasil, por cierto, y debe estar viendo la primera emisión. Pero fíjense que qué interesante lo que me comenta, porque efectivamente DTLS no resuelve el problema en la calidad de servicios. Sí, totalmente. Entonces, pero SRTP sí. Entonces, mi propuesta como una política al usar WebRTC sería usar DTLS y SRTP también para
insertar esa capacidad. Sí. Sí. Gracias, profesor. Bueno, entonces nada más que corrija eso en la página 25. Ok, Error de tipeo debe ser. lo voy a corregir, profesor. Gracias. Bueno, por mi parte es todo. Gracias. Bueno, ahora te toca a ti, Francisco. Gracias, William. Bien, buenos días, Carlos. Carlos, viendo el caso de que estás hablando de Wi-Fi e indicaste de que lo importante en el tiempo de recomendación de la OIT, de las medidas de 1 minuto, Sí. un poco a lo que es el ambiente de prueba y sobre todo Wi-Fi, que no vi dentro de las definiciones Sí. de los grupos de prueba. Exactamente, hablaste solo de las muestras, pero no hablaste el tiempo de las muestras. Sí. Lo hiciste de repente, si son 30, pues pudiste haberlo hecho entonces todos en 1 hora. Y Ok. quizás lo mismo que tú decías en términos de que no es igual hacerlo en 1 hora que en otra, y estoy totalmente de acuerdo porque el piso de ruido, sobre todo cuando estás hablando de Wi-Fi. Entonces, lo primero es eso, las condiciones del entorno. ¿Qué recomienda la OIT? ¿Es así de aleatorio y simplemente un milisegundo? ¿Qué tanto yo puedo cerrar eso para eliminar tantos elementos estadísticos de contribución y darle como más rigurosidad a los resultados? Y lo otro, igual, insisto, en el espacio muestral, ¿no? Sí. Que efectivamente, bueno, estadísticamente uno tiene que decir que si n tiende a infinito, que realmente, porque pudiéramos estar hablando de resultado en un tiempo, en una cola de una distribución gaussiana, y no sabemos si efectivamente esos valores de promedio son representativos estadísticamente, ¿no? Claro. Eso como primera pregunta. Lo otro, y si estamos hablando de redes inalámbricas, imagínense que la parte también estadística de la que estamos considerando, sobre todo, no veo en las especificaciones distancias, son fijos, son móviles, las pruebas se hicieron entre el equipo con el enrutador en un ambiente estático, fue continuo las pruebas y de allí son las conclusiones. Sí, sí. Me parece muy interesante la pregunta, Francisco, porque, explico, las recomendaciones de la UIT que fueron utilizadas, G114, Y1541, las recomendaciones hablan de lo que se llaman clases de servicio. Hablan de clase 0, clase 1, clase 2, clase 3, por ejemplo. Pero es en redes de proveedores de servicio. Es decir, esta estandarización existe solamente a nivel de proveedores, a nivel de Red One, ¿ok? Pero no existe estandarización a nivel local. ¿Por qué? Precisamente por esa dinámica de que hay muchos factores que influyen en una red local, ¿ok? Y particularmente en una red Wi-Fi, ¿ok? Entonces, cuando preguntas en qué escenario, se trató de que fuese lo más uniforme posible, ¿ok? Una de las características de las mediciones era ver con el analizador de espectro que no hubiese otro enrutador en el mismo canal y que estuviese separado por lo menos 5 canales. Porque un criterio de diseño de las redes Wi-Fi es que si estamos hablando de la banda de 2.4 GHz, que es la que nosotros analizamos, si hay 3 enrutadores, debería haber uno en el canal 1, otro en el canal 6 y otro en el canal 11. Eso es la reutilización de frecuencia, igual que en la red celular, ¿ok? Entonces, eso fue una de las primicias más importantes que consideramos en todos los aspectos. En los 3 grupos de experimentos, que no hubiese otro enrutador en ese canal de los 11, y que en tal caso hubiese uno en el canal 1 y en el canal 11, vamos a decirlo de esa manera. Eso fue lo primero. Lo segundo, que estuvieran los más cercanos al enrutador. Esa es otra característica.
Ahora, por supuesto que hay otros factores que influyen, que tienen que ver con propagación de antenas, como me dijo el profesor Franklin Martínez en una conversación interesante que tuvimos, de que hasta inclusive la forma de tocar el celular tiene un efecto sobre la propagación, un efecto capacitivo. Claro, esos son aspectos que tienen que ver ya con eso. Pero eso, digamos que es bastante, no se puede estandarizar. O sea, si se pudiera estandarizar, digamos, se ha estudiado. Ni siquiera hay modelos de propagación en Wi-Fi. ¿Por qué? Porque va a depender también de las reflexiones de las paredes que hay alrededor. Lo que sí es seguro es que al utilizar el estándar 802.11n y utilizar MIMO, nosotros así homogeneizamos los tres grupos de experimentos. En los tres grupos de experimentos estamos en un lugar cerrado también, ¿ok? Ambientes en donde había visibilidad directa entre los equipos y el enrutador, ¿ok? ¿A qué hora? Bueno, eso no se consideró mucho. Los primeros experimentos los realicé en mi oficina, ahí en la universidad, en la escuela, y no recuerdo cuándo los hice. Puede ser que algunos los hice en la mañana y otros los hice en la tarde. Es que no recuerdo porque fue hace como 5 años. ¿Ok? Y con respecto a las muestras, igualmente, lo que recomienda la UIT es que cada medición con el Warshak, por ejemplo, sea de 1 minuto. ¿Ok? Eso es lo que se cumplió. Ahora, ¿cuántas muestras se recaban? Por supuesto que hay otros factores que influyen, como por ejemplo la velocidad del computador. Aunque llegan con tiempos diferentes, ¿verdad? Acuérdate que hay un muestreo cada cierto tiempo, ¿ok? Cada cierto tiempo llegan las tramas. Eso es invariable, eso es igual en todas partes, ¿ok? Ahora, habría que ver si hay muestras que no se pueden tomar. Es otra cosa que habría que ver. Pero eso tiene que ver con la tasa de Carlos, muestreo. Pero en bien. general, el Warshak toma las muestras separadas un tiempo determinado que inclusive se puede pasar a Excel y se puede trabajar sobre eso. Y por supuesto que está hecho, ese estándar de 1 minuto es para las redes WAN, no para las redes LAN. Hay un centro de investigación que se llama CETUC en Brasil, que es el único que está tratando de hacer modelos de Wi-Fi, por ejemplo. Porque es complicado. Y eso es una de las debilidades del Internet de las cosas, por cierto. La falta de estandarización a nivel de red local. ¿Qué otra pregunta? Esa era una pregunta, ¿no? De modelo, cuando hablas, sí, cuando hablas de modelos Wi-Fi, porque fíjate, cuando estás considerando lo que es la liberación de la llamada, pues ahí involucra lo que sería el tiempo de propagación, más el tiempo de procesamiento, y allí es donde entra lo que sería, en el tiempo de procesamiento, lo que sería la aleatoriedad también de la red donde estaríamos y las características de los protocolos, ¿no? Sí. Pero cuando hablas de que no existe, lo hablas más a nivel de qué, de propagación, a nivel estadístico de procesamiento de paquetes. Cuando dice las limitaciones a nivel de Wi-Fi. Y lo otro, Carlos, no hay entonces puntos de comparación. Cuando tú hablaste de la referencia y el estado del arte, no hay en publicaciones donde tengan una referencia en términos de ambientes de prueba, que eso sobre todo la UIT en términos de generar estándares, pues es muy rigurosa en esa parte, en establecer y que las investigaciones pues definan bien claramente un ambiente de prueba. Cuando tú hiciste las tuyas en esas comparaciones que puedes hacer, no hay esas condiciones iniciales como tal, entonces, no existen. Sí, mira, me parece muy buena la pregunta porque fíjate, estas recomendaciones no fueron creadas en estos últimos 6 años, ¿ok? Estas recomendaciones fueron creadas hace mucho tiempo, ¿ok? Y han habido quizás unas, ¿cómo se dice en español? Amendments, ¿no?
una que otra modificación, Adentro. Sí. ajá, pero no son de ahorita, ¿ok? Más bien no ha habido modificación a eso, ¿ok? La G114, por ejemplo, la que establece 150 milisegundos, cuando es interactivo, esa tiene tiempo, tiene por lo menos 15 años, ¿ok? De hecho, la recuerdo que la utilizábamos en el año 2000, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para que haya estandarización en este área, los organismos de estandarización como la UIT tienen que trabajar más rápido que la innovación a nivel de mercado. Un estándar Wi-Fi puede durar 5 años, 6 años, 7 años, y a veces se acelera muchísimo. Entonces, se acelera la estandarización en Wi-Fi, es verdad, pero la estandarización en calidad de servicio no va al mismo par. Inclusive eh, se ha tratado de que hayan esfuerzos, pero en los artículos científicos eh, no se describen detalladamente las condiciones a nivel de distancia. Ahora, cuando es a nivel de redes WAN, sí se consideran las distancias, ¿ok? De esos, todos los artículos que mostré al principio, prácticamente la mayoría están centrados en redes amplias, ¿ok? Eh, pero los que son de redes Wi-Fi no describen detalladamente las condiciones del experimento. Y eso me hace pensar que es por esa evolución tan rápida de la tecnología, que no permite que haya estandarización en eso. De hecho, yo fui parte del comité de estandarización representando la UCB ante el ministerio y creamos un comité de calidad de servicio que fue impulsado por CanTV, específicamente el profesor Franklin Blanchard, unos profesores que estaban allí, que eran gerentes de CanTV. Y al final eso no se pudo avanzar en ese aspecto, porque fíjate, la calidad de servicio tiene un componente también subjetivo y por eso se habla de calidad de la experiencia. Entonces tampoco se puede estandarizar la calidad de la experiencia, porque la calidad de la experiencia tiene que ver con factores de contexto, de factores culturales, factores que van más allá de lo medible con instrumentos. Y por eso es que en los dos últimos artículos que cité, el primero habla de estudios que se hicieron sobre una población en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, por ejemplo. ¿Te das cuenta? De tal manera de que hay falta de estandarización porque no se puede analizar. Es como la interferencia, es como el efecto, el SAR, la interferencia electromagnética sobre el cuerpo humano. Hay proyectos que dicen que hay un efecto, hay otros que dicen que no hay un efecto devastador sobre el ser humano. En este caso, hemos tratado de ser lo más minuciosos posible. Pero a mí me parece que no se puede trabajar sino con variables estadísticas y seguir investigando. Y seguir investigando. Sí. A ver. Sí, claro, Carlos, la parte de calidad, por supuesto, tiene un elemento altamente subjetivo y por eso es la razón de que se trata de evitar agregar más aleatoriedad para buscar de alguna forma generar como un entorno, como tú lo has dicho, lo más uniforme que me permita tratar de establecer ciertas conclusiones, porque si no, lo dejo aún más abierto. Carlos, tú mencionas de que te apoyaste en varios tesistas con la parte de la línea de investigación que has desarrollado. ¿Cómo es la frontera? ¿En qué momento, cuál ha sido la contribución de ellos en relación a este trabajo? Sobre todo en las partes de las pruebas, porque tú has indicado que, oye, que algunas se hicieron en el laboratorio, en la escuela, que no recuerdas hace tantos años. Sí. Y en ese caso existía para ellos esa libertad también de que ellos definieran ese entorno de acuerdo a sus disponibilidades. Sí. O también fueron realizadas totalmente en la escuela. Sí, me parece muy interesante la pregunta porque gracias al equipamiento que tuvimos es que pudimos culminar esto, ¿no? Fíjate, el primer grupo de experimentos fue realizado completamente con lo que otorgó el CSH, ¿ok? Y esos equipos todavía los estoy utilizando, ¿ok?
esos experimentos los realicé yo totalmente, ¿ok? Pero cuando ya los equipos, no me gusta hablar de la palabra obsolescencia, pero ya no me permitía escalar, por ejemplo, un sistema operativo que ya no era de 64 bits y que para tener 64 bits necesitaba más memoria RAM, por ejemplo, entonces dije, ¿qué hago? ¿Ok? Y además que pensé a nivel de grupo, ¿verdad? Y propuse 3 temas de tesis. En realidad fueron como 5 temas de tesis, de los cuales 3 estaban relacionados en paralelo, ¿no? Eh, las 2 personas que participaron en este proyecto que está plasmado en el tomo, ellos trabajaron en el mismo ambiente, que fue en la empresa AT Business, que queda en Chacao. Y era un lugar cerrado donde tenían los equipos muy cercanos al enrutador, ¿ok? A nivel de red LAN, ¿ok? Hay otros experimentos que se realizaron a nivel de red WAN, pero no son parte de este trabajo, ¿ok? Eso va en la publicación respectiva. Pero aquí eran las mismas condiciones. Quizás una diferencia entre las condiciones entre mi oficina y esa oficina donde realizamos esos experimentos es que allí están en Chacao. Y en Chacao, obviamente que existe la posibilidad de que haya mayor interferencia porque hay más dispositivos en una ciudad donde hay mayor concentración de personas, ¿ok? Pero nosotros de todas maneras tratamos de cuidarnos en ese aspecto, viendo que los canales que estaban siendo utilizados estaban alejados lo más posible de con el que estamos trabajando, ¿ok? Eh, y bueno, los teléfonos inteligentes también. Yo recuerdo a Reinaldo Rivero, mira, vamos a hacer esto, pero vamos a separarlos a una distancia específica. Eso no quedó plasmado en el informe de tesis de él, ¿ok? Pero fueron como 1 metro más o menos. Tenemos fotos de eso, ¿ok? En el caso de Grimaldi, la misma historia, en el sentido de que, de hecho, es la misma oficina, es la misma empresa, porque no pudimos tener dotación por parte del ministerio, no se nos asignaron los recursos, no desconozco las razones y no podíamos detenernos, ¿ok? Entonces, y además de eso se realizaron en momentos diferentes, porque esto fue en el 2016, 2015, el primer grupo, y estos últimos fueron durante la pandemia, es decir, cuando estaba empezando la pandemia, ya habíamos tomado las mediciones, gracias a Dios. Entonces, por eso es que en el tiempo de la pandemia pudimos trabajar en esto. ¿Ok? Carlos, ¿por qué por ejemplo, en ese caso, cuando ustedes registraban una medida y se alejaba completa, porque hay unas que son totalmente dispersas, pero hay unas que presentan un comportamiento más o menos estable y de repente hay 1 o 2 muestras que se alejan totalmente. En ese caso, cuando observaban el experimento, prestaban atención a eso de tal forma de que pudieran identificar algo que pudiera estar alterando o simplemente después era que chequearon los resultados. ¿Había alguna forma que en ese instante, no sé, les permitiera observar algo que permitiera? Ajá. ¿Sabes? Que lo ideal Sí. siempre es tratar de buscar y de ir disminuyendo las variables aleatorias e ir encerrando el campo a que pudiera ser más representativo y las medidas ser más repetitivas, representativas, y de allí es el término de confiabilidad, de hecho viene de allí, de la parte en todos los eventos, en todos los ítems, en todos los instrumentos, para que algo sea confiable, el elemento confiabilidad en términos de las funciones y en términos de lo que se quiere garantizar, es que efectivamente dentro de las mismas condiciones yo pueda analizar el fenómeno. Sí, sí, efectivamente hay muchas variables aleatorias. Nosotros estuvimos buscando la forma de eliminar la mayor cantidad de variables aleatorias, ¿verdad? Pero hay una que siempre va a estar, que es el problema eléctrico, ¿ok? Fíjate, por ejemplo, no solamente el problema eléctrico, sino, o sea, cuando hay microcaídas,
no se apaga el equipamiento, pero hay microcaídas, ahí va a haber nuevamente un intercambio de llaves de cifrado. Entonces, eso puede influir en el experimento. Por ejemplo, a eso me refería. No es que se va la luz y no podemos trabajar. No, no, no. Me refiero. ¿Sabes qué? Yo conté que en el Wi-Fi, cuando hay una autenticación, se intercambian las llaves de cifrado. ¿Ok? Eso yo le expliqué en una de las láminas, ¿no? Hay una clave PMK que la tienen ambos. Y a partir de esa PMK sale una PTK. Y de esa PTK sale un pedacito que es la llave del AS128. ¿Ok? Para cifrado simétrico, que es igual a ambos lados. Ok. ¿Qué pasa? Ese proceso de intercambio de llaves se hace cada cierto tiempo y lo puedes configurar en un enrutador Wi-Fi. Por ejemplo, en el enrutador de mi oficina, el que yo trabajé en el primer grupo de experimentos, Linksys Cisco permite modificar ese valor y por defecto está en 3600 segundos. ¿Ok? Yo puedo modificar ese valor y ponerlo muy alto o muy bajo. O sea, ¿qué ventaja tiene ponerlo más bajo? Bueno, que se hace el intercambio y por lo tanto hay mayor protección de cifrado. Porque, ¿qué hace el ciberatacante? Él quiere encontrar la clave. Ese es un tipo de ataque de acceso a lo que él desea y para eso hace un ataque de reconocimiento. ¿Ok? Pero si tú cambias la clave constantemente, entonces eso es bueno para la seguridad. Pero ese intercambio de claves produce mayor cantidad de mensajes, ¿verdad? Interrumpe la transmisión por unos milisegundos, unos microsegundos, que pudiera llegar a milisegundos, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la distancia y todo esto. Entonces, esas microcaídas pueden incidir en las mediciones, es lo que quiero decir. Y eso no vamos a escapar, ¿ok? Ese es un ejemplo. Okay. Por eso te digo que hay variables que no vamos a poder eliminarlas en estas condiciones. Ahora, si tuvieras un UPS, en cada lugar serían otras características y puede ser un laboratorio de telemática que tenga las condiciones adecuadas, porque esto se debía haber hecho en un laboratorio de telemática, pero como no había este laboratorio de telemática, lo hicimos con los equipos que pudimos conseguir. Muy bien. Que tiene validez igual, porque ha sido publicado en varios países. Ok. Sí, bueno, Carlos, pero siempre, aunque es publicado, la parte comparativa y la parte de escenario, pues, es bien representativo. Ok, yo no tengo más preguntas, William. Ok. La broma es que hola Carlos, te voy a decir, me entró en una dificultad porque Francisco se metió mucho con la parte de estadística, ¿no? Y que es la parte que donde yo iba a tocar un poquito más, ¿no? Sí, Y para ello, Carlos, te voy a pedir permiso, voy a compartir tu trabajo en sí. pantalla. Permiso, Ah, ok, voy sí, por a favor, deja de, dejar de comprimir, ok, de compartir. ajá, y yo le pido permiso, voy a compartir el trabajo de Carlos. Aquí lo ven, el trabajo de Carlos. Voy a ponerlo, aquí está, el trabajo de Carlos. Ok, pero me voy a ir a una página en particular, Carlos, que es la página que yo la tengo anotada acá, 91, no, perdón, 95 primero, para hablar con precisión, en la cual tienes acá, haces unas aseveraciones, ¿no? Que dice en la parte de conclusiones, que los ítems que tú me diste, los indicadores que tú me diste, influyen sobre los indicadores de calidad de servicio. Todas las mediciones que tú hiciste, Carlos, entonces, para llevar a esa conclusión, y según las preguntas, y gracias por las preguntas de Francisco, Sí, voy a hacerte las mías también, voy a complementar un poco más. Todas se pueden considerar aleatorias. Los tiempos de medición, pues al final fue lo que tú me diste fue en tiempo. Imagínate que yo ahorita, ese conjunto de datos que tú tienes lo vamos a analizar desde el punto de vista estadístico, sí, ¿ok? Y sí, desde el sí. punto de vista estadístico, esos datos son aleatorios, ¿ok? Son datos aleatorios que provienen de una cierta población, ¿ok? Y tú utilizaste unos indicadores, ahora voy a otra página, Carlos, la página 69, que uno de los más importantes que tú utilizaste para hacer la
comparación, el análisis comparativo fue el coeficiente de variación estadístico. Ahorita vamos a entrar un poquito en detalle del coeficiente de variación estadístico, o que también se llama en la literatura el coeficiente de Pearson, ¿ok? Sí. De variación, que es simplemente la desviación estándar entre la media, que, te digo, una recomendación, en ningún lugar del tomo veo la definición de coeficiente de variación. No veo la definición de media, no veo la definición de desviación estándar, que para el lector no especializado quizás sea conveniente. Te recomiendo que pongas en un anexo esas definiciones, ¿ok? Sí. Porque tú, para que complemente, que sea autocontenido el trabajo. Pero en sí, fíjate, ahí empieza un problemita conmigo con las aseveraciones que tú haces, porque la primera pregunta, que no quiero que todavía me la contestes, sino que ¿es significativo los aportes o las degradaciones que encontraron en los datos? Es decir, ¿hay estudios estadísticos que avalen si son significativos la diferencia? Te pido un momentico para explicarte con una tabla que tú, con algunas, me mostraste muchas tablas. Sí. Por ejemplo, esta, ¿no? En la tabla 18. Yo observo, si entrar en detalle en cómo fue, si hubo control o no en el diseño del experimento, yo tengo los datos en mis manos y yo tengo esto, y sacamos el promedio, sacaste el promedio, la desviación y el coeficiente de variación para estos tres niveles, que son niveles de seguridad que tú estableciste. La pregunta que yo tengo aquí es que, fíjate que el coeficiente de variación de Pearson mide la homogeneidad de la muestra. ¿Qué tan homogénea, qué tan dispersa? Si el coeficiente de variación de Pearson está por encima del 80%, significa que la muestra es bastante heterogénea. Más, te pregunto, si yo puedo tener, imagínate tú, tan es así este coeficiente, que a veces para la comparación no es tan conveniente. ¿Por qué? Porque puedo tener muestras que tienen diferentes promedios, diferentes desviaciones estándar, pero tienen el mismo coeficiente de variación de Pearson. Tienen lo mismo. En ese caso, ¿cómo puedo comparar? Y la otra pregunta que te hago, ¿cómo sé yo que estos promedios y este promedio y este mismo cero que está acá pertenecen a la misma población? Es decir, que las diferencias que aquí visuales que vemos no son significativas. No veo en tu escrito ningún análisis de varianza, es decir, ningún análisis o prueba estadística que avale que estos dos valores que están acá son diferentes estadísticamente. Y ahí entra el juego. Disculpa, Carlos, yo te voy a resumir todas las preguntas, pero ya entra el juego lo siguiente, para que tengas en mente todo lo que quiero preguntar. Exacto. Y todas las muestras que tú tomaste son estadísticas. Mientras más cantidad de muestras tengas, mejor, estadísticamente. Mejor. Porque el factor error o que pudiera afectar, podemos disminuirlo por la cantidad de muestras. Estadísticamente eso está demostrado. Se llama teorema de los grandes números. ¿Ya? Mientras más muestras, muchísimo mejor. ¿Ok? Bajo una cierta regularidad o rigurosidad de ciertos protocolos que hay que cumplir, pero tiene que ser mayor cantidad. Entonces, mi pregunta concisa ¿es suficiente el coeficiente de variación para comparar esto? Y si es posible hacer pruebas de confiabilidad o digamos, de significancia estadística que puedan aportar de verdad y validar estadísticamente que todas las conclusiones, que seguro van a ser así, Carlos, seguro que tus conclusiones pueden ser validadas, pero que validen que estas diferencias en promedios y en desviaciones estándar son significativas, Carlos, ¿tú crees? Sí, me gusta mucho la pregunta, William, me gusta mucho la pregunta porque hay un análisis estadístico que no se colocó en el informe porque hay solamente 100 páginas. Bueno, yo asumí que eran 100 páginas máximo, ¿ok? Por ejemplo, en el tercer grupo de experimentos y en el segundo grupo de experimentos hicimos un análisis estadístico en el cual sacamos la correlación entre el nivel 1 y el 2 y el 3 y el 3 y el 1, ¿ok? Eso lo hicimos con Excel
el resultado fue de que la correlación es baja, muy baja, pero el p-value daba de un valor con el cual podemos decir que no es significativo. ¿Ok? Eso lo hicimos en el grupo de los experimentos de 3 y el 2. Pero eso no está en el informe, porque está en el informe de tesis de Eduardo Grimaldi y en el informe de tesis de Reinaldo Rivero, porque ahí sí hubo, obviamente como hay un tomo completo, pudimos colocarlo. ¿Ok? Ahora, si el jurado quiere que yo coloque esos análisis estadísticos acá, o podemos poner como referencia a los tomos de tesis de ellos, en donde aparecen esos análisis estadísticos. Otra cosa, sí, no sé si respondo parte de la pregunta, William. Respondes parte, respondes parte. Ok, sí, entonces sí se hizo el análisis estadístico, pero no lo pude colocar acá porque pensé que no era tampoco relevante en este caso por la cantidad de páginas, ¿no? Pero por supuesto que el análisis estadístico siempre es importante, claro. Y es verdad. Información, Carlos. El trabajo de ascenso, no te preocupes, si tuviese 1000 páginas te lo aceptan. El Ok, problema es que antes, para imprimirlo era un problema, ¿no? Pero sí, es fíjate verdad. una cuestión. Hay otras pruebas estadísticas muy interesantes que te recomiendo hacerlas. Por ejemplo, un ANOVA, lo que se llama un análisis de varianza, que Ajá, con él, tú puedes ver si estas medias son diferentes o no. Puede ok, tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles o 5 grupos distintos. ¿Ah? Y tú con ese análisis puedes determinar si estadísticamente estos son diferentes. Sí, con las muestras que tomaste, por supuesto, ok, con las muestras que tomaste. Pero ese análisis te puede complementar muchísimo. Y si tienes los datos, se puede ok. hacer muy rápidamente. Hasta en Excel se puede hacer. ¿Ok? Con eso Sí, que. esa Pero es la con eso ANOVA, es ANOVA. ANOVA. ANOVA, ¿verdad? Ajá. Yo tengo un libro de estadística para las ciencias de la comunicación que quizás te interese tener o te lo puedo pasar si quieres. Pero Gracias. así complementas esto. Porque es para decir, cuando uno tiene un conjunto de datos, decir que estoy comparando grupos y que hubo un aporte y que sí hay influencia de una variable sobre la otra, uno tiene que basarse en ciertas pruebas estadísticas. ¿Ah? No Claro. simplemente en esto del coeficiente de variación, porque el coeficiente de variación no te va a decir mucho. Te va a decir en homogeneidad o heterogeneidad. Te puedo decirte, tengo numeritos, puedo darte ejemplo muchísimo, que el coeficiente de variación es el mismo para dos muestras que tienen diferentes promedios y diferentes desviaciones estándar. En ese momento no hay manera de utilizar el coeficiente de variación para comparar. Entonces, mi recomendación, Carlos, es que trates de alguna forma, complementar tu análisis estadístico con un análisis de varianza, por ejemplo. ¿Ok? Ok, Pero con esto ya, desde el punto de vista técnico de mi parte, termino las preguntas. No ok. sé si quieren agregar en el jurado otra cosa. No te escucho, Francisco. El profesor Cole, por mi parte, yo estoy bien, William, No, No, yo y, también. yo estoy totalmente bien. de acuerdo sí, con lo que has indicado para poder generar como una conclusión de tres experimentos. Tenemos que buscar que efectivamente estadísticamente podamos integrarlos, Claro, por así por decirlo. supuesto. Y Ujú. quedaría mucho más claro con esa declaración que propone William. Está bien. Y así complementa, y así nadie te puede revertir o decirte que no. ¿Ok? Así que Sí, creo que te recomiendo que complementes con eso. ok, perfecto. Yo no sé si ustedes están de acuerdo ya de ir, nosotros deliberamos, ¿no? Sí, ¿Sí? creo que tienes que entonces en ese caso parar la Eso se transmisión, para. Carlos, dime tú, le doy aquí en like y ¿qué hago? Mira, donde dice on YouTube. eh, la verdad es que no recuerdo. Eh, a- a- Allí vas a tener, exacto, ya ahí no, No, todavía está transmitiendo. Hay una opción donde dice, como detener que la transmisión. exactamente. ok, yo creo que aquí sí grabación en pausa.
No, ahí la tiene que detener en el... Vamos a ver. Dice live, aquí le dice en vivo. Ajá. No, me fui para otra cosa. Tiene que decir view stream on YouTube y tú tienes que tener una opción donde debe decir stop o algo así. Sí, debería. Bueno, aquí dice grabación en pausa. Yo pienso que ya está pausado, ¿no? No, porque dice que está transmitiendo en vivo, Carlos. No, Ah, porque veo sí que está todavía activo el Sí. Yo aquí no tengo manera, te digo, no tengo manera de detenerlo. Mira, William, ¿y tú puedes pasar el control a otra persona? Porque de repente... Déjame ver si puedo pasar el control a otra persona. Porque a quizás, Francisco, por ejemplo. claro, por ejemplo, Sí. Francisco. No, Tampoco. tampoco. ¿Qué pudiéramos hacer? Bueno, lo otro sería... Finalizamos y les mando a dejamos ustedes, otra invitación, sí. les mando otra Ok, invitación para mi Zoom y listo. ¿Te parece ok. eso? Sí, sí. Y yo te la mando después a ti, Carlos. Ok, yo voy a salir entonces. Pongo finalizar acá, ¿ok? Perfecto. Vamos a hacer eso.